capítulo 22 del libro de los Principios, Génesis, verso 1, dice así, la palabra Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Vive Jesús. Dígale a su hermano que está a su lado: tienes que ser probado. Y utiliza ese verso porque el que nosotros conocemos como Padre de la Fe fue probado por Dios, y probado de una manera que ni usted ni yo creo que vamos a soportar esa prueba, al pedirle a Dios que sacrificara a su hijo, a su primogénito. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Porque Dios quería ver la realidad de la fe de Abraham, bendito sea el Señor, y Abraham estuvo dispuesto a aún entregar a su propio hijo, bendito sea Dios, para agradar a Dios, bendito sea Dios. Y Dios se dio cuenta, bendito sea el Señor, que en Abraham había un temor de Dios. Alabado sea el Señor. En esta tarde yo quiero hablarte, bendito sea Dios, acerca de esas pruebas. Cuando la Biblia habla de pruebas, bendito sea el Señor, las versiones antiguas cuando se refieren a la prueba hablan de tentación, bendito sea Dios. En la versión Reina Valera 1960, la palabra tentación en algunos de los versículos, bendito sea el Señor, la traducen por prueba, bendito sea Dios. Y en Santiago capítulo 1 verso 2 dice la Biblia que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. La versión antigua traduce esa palabra ahí de Santiago en diversas tentaciones, bendito sea Dios. Pero para el cristiano debemos de saber, bendito sea Dios, que no solamente Dios prueba, bendito sea Dios, también a la voz del Señor hay alguien que también prueba, o sea, tienta, y es el diablo. Alabado sea el Señor. El diablo tienta para hacerte daño, el diablo tienta para destruirte, el diablo te hace pasar, o te tienta, o te quiere hacer pasar por circunstancias, bendito sea el Señor, no para hacerte bien, sino para hacerte mal. Pero cuando Dios prueba, alabado sea el Señor, cuando Dios prueba, te prueba, bendito sea el Señor, para que tú sepas de alguna manera u otra el estado de salud espiritual en que tú te encuentras. Porque algunas veces no nos damos de cuenta cómo está nuestra salud espiritual. Y por eso Dios permite que seamos probados, para que nosotros nos ubiquemos, no para que Él lo sepa, sino para que yo lo sepa. Por eso nos prueba. Alabado sea el Señor. Y aquí vemos a Abraham que es probado, es el padre de la fe. ¿Quién lo probó? Lo probó Dios. No solamente el diablo tienta o prueba, sino también Dios lo hace, y lo hace para el bien de sus hijos. Lo hace para formar carácter, para formar una persona que honre el nombre de Dios. Porque Dios también nos pone a prueba. En la Biblia vemos diversas tentaciones, bendito sea el Señor, que venían del diablo. David fue tentado por el diablo. ¿Para qué? Incitado para censar el pueblo. Cuando Judas entregó a Jesús, dice que el diablo se le había metido a Judas para que entregara a Jesús, y lo entregara con un valor, con un precio, 30 monedas. La palabra prueba viene del griego docomiso, que significa probar, someter a prueba, con la expectación de que de aprobar, bendito sea Dios. Dios no nos prueba a nosotros con la expectación de probarnos, alabado sea el Señor, de probar de qué estamos nosotros hechos, bendito sea Dios. Cuando vemos el libro de Deuteronomio, bendito sea Dios, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. En el capítulo 8 de Deuteronomio, y el pueblo de Israel, bendito sea Dios, se encontraba en el desierto, y Dios le habla al pueblo, alabado sea el Señor, y le dice, bendito sea Dios, que Él los está probando, bendito sea Dios. Él está probando, ¿para qué? Para ver lo que había en sus corazones. ¿Por qué? Porque es bueno adorar a Dios en la buena, bendito sea el Señor, pero a Dios hay que adorarlo también en la mala, bendito sea Dios. Y no todo el mundo puede adorar a Dios en la mala, alabado sea el Señor. Y Dios muchas veces va a permitir la prueba, como la permitió en el pueblo de Israel, allá en Deuteronomio 8, alabado sea el Señor, para que el pueblo de Israel se diera cuenta lo que había dentro de su corazón. ¿Y que había dentro de su corazón? En su corazón había murmuración, en su corazón había queja, en su corazón había, bendito sea el señalamiento a Dios. Muchas veces señalamos a Dios por las circunstancias que estamos viviendo o estamos pasando, pero muchas veces, alabado sea el Señor, Dios no tiene la culpa, y Dios nos pasa por el trapiche, Dios nos pasa por el fuego de la prueba. ¿Para qué?
para conocerte Dios a ti, no, para que tú te conozcas a ti mismo, para que tú te veas, para que tú reconozcas la situación en que estás. Bendito sea Dios. Le dice al pueblo de Israel: yo te probé, te pasé por el desierto 40 años, estuviste en el desierto, ¿para qué? Para al final hacerte bien. Cuando Dios te prueba, al final Él quiere hacerte bien. A Dios usamos el termómetro cuando en su casa hay alguien enfermo. ¿Para qué se usa el termómetro? Para medir la temperatura. Si es que usted tiene fiebre, usa el termómetro para medir la temperatura. Así también hay diferentes medios y diferentes maneras que Dios usa en nuestras vidas para probar de qué somos hechos, para ver si pasamos o aprobamos el examen. Algunas veces Dios permite que nosotros seamos probados para que conozcamos más de cerca a Dios. Hay momentos en nuestra vida que pasamos, bendito sea Dios, que sin darnos cuenta hemos caído en un círculo vicioso, hemos caído en un momento que Dios no espera de nosotros. Alabamos al Señor. Y Dios permite la prueba muchas veces porque te estás alejando de Dios, porque Dios quiere que lo conozcas, porque Dios quiere que te acerques a Él, porque Dios quiere, bendito sea el Señor, que no te alejes, que te acerques. Ahora bien, ¿para qué Dios nos prueba? ¿Para qué Dios te prueba? Dígale a su hermano que está a su lado: ¿para qué Dios te está probando? ¿Cuál es el propósito de esa prueba? Dice Santiago que la prueba produce paciencia. Muchas veces Dios va a probar nuestra obediencia. Diga conmigo: Dios va a probar tu obediencia. Y Dios va a permitir muchas veces circunstancias. ¿Qué circunstancias, pastor? Gracias por la pregunta. Circunstancias que te van a incomodar. Gloria a Dios, aleluya. Dios te va a incomodar muchas veces en lo poco o en lo mucho. Alabamos al Señor. Algunas veces tú vas a tener poco, otras veces vas a tener mucho. Alabamos al Señor. Pero ¿cuál va a ser tu actitud? Alabamos al Señor cuando estés en ese poco o en ese mucho. Alabado sea Dios. Y Dios va a probar tu obediencia, porque hay personas, alabamos al Señor, que en lo mucho se olvidan de Dios, en lo mucho dejan de acercarse a Dios, en lo mucho dejan de predicar a Dios, dejan de servirle a Dios. Entonces Dios manda la prueba no para que te pierdas. El único que quiere perder es el diablo. Que Jehová lo reprenda. Dios manda la prueba, alabado al Señor, para que aprendas a obedecerle en lo poco o en lo mucho. Alabado al Señor. Job fue probado, alabado sea Dios. Y Job, cuando fue probado, dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Alguien puede glorificar a Dios. Dios va a probar nuestra obediencia. Alabado al Señor. ¿En qué circunstancias? Cuando ganas o pierdes. Dios va a probar tu obediencia. Alabado sea el Señor. Cuando te dice: bendito sea Dios. Cuando te dice: yo quiero que prestes tu casa para hacer servicio, alabado al Señor, para hacer una célula, alabado al Señor, y tú comienzas a pensar y dices: alabado, y esto va a ser ganancioso para mí, alabado al Señor. Y Dios te está diciendo: préstame tu hogar, préstame tu casa para poder, alabado al Señor, alcanzar otras vidas, alabado al Señor. O sea, Dios va a probar nuestra obediencia cuando ganamos o cuando perdemos. Cuando ganamos o perdemos, pero hacemos la voluntad de Dios, hasta la pérdida es ganancia. Repito: hasta la pérdida es ganancia, porque lo que hacemos es para la gloria y para la honra de Dios, porque perdiendo también se gana. Porque muchas veces Dios va a permitir, tú sabes que va a permitir muchas veces Dios que te equivoques. ¿Cómo es posible, pastor? Si somos más que vencedores, si somos victoriosos. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Dios va a probar nuestra obediencia. Para probar nuestra obediencia, muchas veces Dios va a permitir que tú te equivoques, que yo me equivoque. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Bendito sea Dios. Para que yo pueda glorificarlo a Él y exaltarlo a Él y darme cuenta yo. Alabado sea el Señor. Darse cuenta usted, bendito sea Dios, la circunstancia en que vive, la circunstancia en que está, el momento que está caminando. Algunas veces Dios va a permitir que te equivoques, bendito sea el Señor, con tal de llevar a cabo el plan de Dios. Y en esa equivocación, tú sabes lo que Dios va a empezar a menear desde allá
arriba en esa equivocación, Dios te va a querer llevar a algo que se llama quebrantamiento, para quebrantar tu corazón, para quebrantar tu vida. Algunas veces Dios permite la equivocación porque hemos dejado, alabado sea Dios, de ser humildes ante Dios. Bendito sea Dios. Y Dios permite el quebrantamiento y nos prueba con el quebrantamiento. Alabado sea el Señor. ¿Para qué? Para matar nuestro ego. ¿Y qué es el ego, pastor? Gracias por preguntarme. Alabado sea el Señor. Es aquello que se exalta a sí mismo, que no hay nadie mejor que él, no hay nadie mejor que ella. Alabado sea el Señor. Si esa es tu actitud, alabado sea Dios, el dedo de Dios, el ojo de Dios te está señalando y pronto Dios te va a quebrantar. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Para qué Dios nos prueba? Para revelar en la prueba nuestras debilidades. ¿Cuántos aquí no tienen debilidades? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Lo que pasa es que algunas veces no nos damos de cuenta de las debilidades que tenemos. Por eso Dios nos quebranta, por eso Dios nos prueba. Por eso, a la voz del Señor, no es que Dios no sepa la situación de nosotros, no es que Dios no tenga conocimiento de nosotros, no. Somos nosotros que no tenemos conocimiento de esa realidad, a la voz del Señor. Y por eso muchas veces, por nuestras debilidades, Dios nos va a probar. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor, para revelar nuestras debilidades. Bendito sea Dios. Y hay momentos y circunstancias que tú te vas a dar cuenta que no eres tan fuerte como lo estaba diciendo, no eras tan fuerte como lo estabas hablando. Ahora, cuando vino la prueba, bendito sea Dios, eso te debilitó. Alabado sea Dios. Pero gloria a Dios que el que tiene en sus manos la prueba tuya no ha perdido una batalla, no ha tenido una derrota. El oro para que brille, tú eres oro en las manos de Dios. Pero hay debilidades mientras estemos en este cuerpo de muerte. Hay debilidades y a veces nosotros las ignoramos. Entonces Dios nos prueba. A Pablo le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Y Pablo se dio cuenta, aunque había ayunado, aunque había orado, alabado sea el Señor, Dios no le contestó la oración. Le dijo: bástate mi gracia. Que dijo Pablo cuando conoció su debilidad: entonces de buena gana me gloriaré en mi debilidad. Alguien puede adorarlo, alguien puede alabarlo, alguien puede exaltarlo, alguien puede adorarlo, alguien puede exaltarlo. Alabado sea Dios. Usted no salió de su casa, alabado sea Dios, para ver un culto más. Usted salió de su casa para adorar a Dios, para bendecirlo en medio de la debilidad. Manos arriba y alaba la gloria de Jehová en medio de tu debilidad. Manos arriba y alaba la gloria de Jehová. Dile al diablo: aunque estés pasando una prueba dura, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También nos prueba para purificarnos. Dios quiere que tú seas oro, pero para poder brillar tienes que ser probado. Para poder, alabado sea el Señor, ser lo que tú quieres ser, tienes que pasar por el fuego. Alabado sea el Señor, tienes que pasar por ello. Bendito sea Dios. Pero que aunque pasamos por el fuego, ese fuego no nos quemará, ni su llama va a arder en mí, porque aquel que está conmigo está como un poderoso gigante. Aquel que estuvo con Daniel está contigo también. Aquel que estuvo, alabado sea Dios, con aquellos jóvenes hebreos, también estará contigo. ¿Para qué te prueba Dios? Alabado sea Dios. Para que lleves fruto, alabado sea Dios. Para que lleves fruto. Tú
tú y yo estamos llamados a multiplicar el fruto. Alabado sea el Señor. Y Dios nos prueba muchas veces para que llevemos ese fruto, que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de vencer el mal con el bien, que no nos cansemos de hacer la obra de Dios, que no nos cansemos, alabado sea el Señor, de que si Dios nos puso un don o un talento, mi trabajo y mi oficio es multiplicar ese don y ese talento, porque al que mucho se le da, mucho Dios le va a demandar. El que poco tiene y no hizo nada, aún lo que tiene le va a ser quitado. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alguien puede adorarlo. Señor, Dios te va a probar y va a permitir algo que se llama el podar. Podar es cuando tú cortas las ramas, aquellas que son inservibles a la voz del Señor, aquello que no te está permitiendo dar fruto. Algunas veces Dios va a permitir el que seas podado, pero pues si el ser podado, aunque te duela, te poda, te corta, coge la tijera. ¿Para qué? Para que sigas dando más fruto, no para destruirte, sino para que sigas dando más fruto. ¿Cuál fue el último fruto que usted dio para la causa de Dios? Dios te va a podar, porque Dios quiere multiplicación. Dios no es un Dios que resta, Dios no es un Dios que divide, Dios es un Dios de gloria y de poder, que tiene una gracia viva, poderosa y militante para multiplicar, para llevar el reino de Dios, para decirle al diablo que queda poco tiempo, pronto Cristo viene, alabado sea Dios, pero en tanto que el día dure, yo tengo que dar fruto. Haz lo que Dios te ha mandado hacer, habla, predica, testifica, glorifica, porque el don que Dios te dio no es para enterrarlo, es para multiplicarlo, es para engrandecer a Dios. El instrumento que tú quieras ser no depende tan solo de Dios, depende también de ti. Para que nos prueba Dios, alabado sea el Señor. Muchas veces Dios nos prueba para provocar. ¿Para provocar qué? Provocar que usted le busque. Israel estuvo 40 años en el desierto, en un camino que les tardaba para llegar al sitio 11 o 14 días. Pero ellos lo alargaron grandísimo y se convirtió en 40 años. Señor, nos ponemos que no queremos saber de Dios. Alabado sea el Señor. Y quizás no lo digamos, pero hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar, hemos dejado de, alabado sea el Señor, de ayunar. Hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos para Dios. Pero Dios sabe lo que hay en ti, Dios sabe lo que hay en mí. Entonces Dios va a utilizar la prueba. ¿Para qué? Para reavivar el fuego del don que está en ti. Aviva el fuego que está en ti, aviva ese don. Y algunas veces, bendito sea el Señor, Dios necesitará probarnos, alabado sea el Señor. ¿Para qué? Para volver a avivarnos, para volver a buscar a Dios, alabado sea el Señor. Porque a Dios, bendito sea el Señor, hay que buscarlo en todo tiempo y en todo momento. Y muchas veces la frialdad, la comodidad, el estado de la iglesia de la Odisea, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que hay una iglesia que está tibia, alabado sea Dios. Entonces Dios permite la prueba para que esa iglesia o ese hermano o esa congregación deje de ser tibia, sino que sea o es caliente o es fría, alabado sea Dios. Dios va a provocar una prueba para que le busques, para que te acerques a Él, para que busques su rostro, para que te acerques con un corazón, alabado sea el Señor, sincero y dispuesto a humillarte delante de Dios. Dios permite la prueba porque te has alejado de Dios, porque te has alejado del altar, porque te has alejado de buscar el rostro de Dios. Viene la prueba y buscan a Dios. Cuando pasa la prueba, se olvidan de Dios. Quizá la prueba que tú estás pasando es que Dios te está diciendo: acércate. Amén. La
Biblia dice que todo el que busca, halla. Que todo el que pide, recibe. Que todo el que toca, se le abrirá. Gloria a Dios. Pero si no te das cuenta, has dejado de tocar, has dejado de pedir y has dejado de llamar. ¿Y por qué paso esta prueba? Dios quiere que le busques. ¿Por qué me angustio? Gracias, Señor. Aleluya. Porque salgo de una y me meto en otra. ¿Por qué no acaba esta crisis, este tormento? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué se repite la prueba? Y prueba va y prueba viene. Pero sigue sin hacer un compromiso con Dios. Porque sigues queriendo seguir agradando al hombre antes que Dios. A veces Dios permite la prueba para que en la angustia podamos buscar a Dios. Algunas veces no entendemos si no es que estamos pasando por la angustia, por el dolor, por la enfermedad. Se goza Dios que tú te angusties, se goza Dios que pases por el dolor, que pases por la crisis, que pases por la enfermedad. Dios no se goza de eso. Alabado sea Dios. Pero cuando tú estás despistado o estás despistada y has dejado de poner la mirada en Dios y la estás poniendo en el hombre, has dejado de buscar a Dios. El único que te puede llevar al cielo se llama Dios. El único que pagó un precio se llama Dios. No te lo pagó el marido, no te le pagaron tus hijos, te lo pagó Dios. Así que Dios permite que tú pases por la prueba para que te acerques a Dios, para que lo busques. Alabado sea Dios. Y el diablo sabe, bendito sea Dios, que cuando tú pasas la prueba, porque Dios no te va a dejar sin una salida, Dios no te va a probar en aquellas cosas que tú no puedas resistir. En medio de la prueba, Dios te va a abrir una puerta. Persevera en la prueba, búscalo, acércate a Él. El diablo teme a un hombre y a una mujer que saben buscar de Dios, que saben acercarse a Dios. Alguien puede adorarlo, alguien puede bendecirlo. Sal del círculo vicioso que estás pasando, sal de ese círculo. Dios te está diciendo: acércate a mí. En la angustia me buscaréis, en la angustia me hallaréis, en la angustia estaré ahí. Alabado sea Dios. Han perdido el amor por el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que ha perdido el amor por el evangelio. Hay gente que ya no testifican, hay gente que ya no predican, hay gente que ya no entregan un tratado, hay gente que ya no han perdido el amor por el evangelio. Entonces, ¿por qué pasas esas pruebas? Dios sabe lo que hace. Tus pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Mis caminos no son los mismos caminos de Dios. Alabado sea Dios. Y muchos han perdido el amor por el evangelio. Nunca permitas que yo deje de amarte. Nunca permitas que yo deje de adorarte. Nunca permitas que me aleje de ti. Nunca permitas, alabado sea Dios. Hay que amar a Dios, hay que amarlo. Y hay gente que pasan pruebas porque se han descuidado en su primer amor, porque se han descuidado en aquel primer amor que los sacaba de las casas a cualquier hora, aquel primer amor que los hacía adorar, los hacía glorificar, los hacía venir al altar, los hacía incitar a la adoración y la alabanza. Alabado sea Dios. Las pruebas te llegan y tocan a tu puerta porque has perdido el amor por el evangelio. Y el evangelio son las buenas nuevas de salvación y vida. No podemos acomodarlo, por eso Dios te prueba y te incomoda, te empieza a guijonear. Alabado sea Dios, porque Dios quiere que vuelva al primer amor. Dios quiere que vuelva al primer amor. Ay, lo voy a repetir. Dios quiere que vuelva al primer amor. Cuando te convertiste, cuando alguien te habló del evangelio, cuando alguien te trajo a la iglesia, cuando diste el paso de fe. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Estás siendo probado porque Dios quiere que vuelva al primer amor. Esto no depende de hombre ni mujer.
No depende de quien esté parado cantando, de quien esté predicando. No depende de eso. Depende de un corazón agradecido y humillado, que sabe lo que era y lo que es hoy ante Dios. La palabra adoración viene del griego proskuneo, alabamos al Señor, que significa agachar el rostro delante de Dios. Hoy entramos por la iglesia con una falta de adoración, con una falta de temor, con una falta de reverencia, con una falta de ignorancia de saber de que Dios está en su santo templo. Y yo he venido en esta tarde a alabarlo y a glorificarlo, pero hay gente en medio de la iglesia que entraron por la iglesia, cruzaron las piernas en el asiento a ver qué pasa. Esto no es un cine, esto no es un espectáculo, esto es un culto de adoración, y yo he venido a adorarlo. Yo no sé si usted ha venido a adorarlo, pero yo vine a adorarlo, pero yo vine a bendecirlo. Alabado sea Dios. Ha perdido los celos por las cosas de Dios. Alabado sea Dios, porque adorar a Dios no solamente es levantar las manos. Adorar a Dios es adorarlo con las ofrendas, es adorarlo en los cultos, es adorarlo dentro de la iglesia, es adorarlo fuera de la iglesia, es adorarlo en espíritu y en verdad, para que Dios nos prueba, para ensanchar nuestra vida. Hay una oración que hizo Jabes, y Jabes le dijo a Dios, y fue más ilustre que todo lo demás. Hizo esta oración y le dijo: bendice mi vida, expande mi territorio, que tu mano de poder sea conmigo. Alabaos al Señor, y que lo ayude a huir de aquello que le podía hacer daño. O sea, aléjame del mal para que no me dañe. Y dice que Dios oyó la oración de Jabes. Tú tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón. Si tú no abres tu corazón, tú vas a ver al hermanito que vino ayer llenándose de más bendición que tú. Quieres ensanchar tu territorio y tú cierras tu corazón. Abre tu corazón. Dígase a su hermano: abre tu corazón. Dios te prueba para que te enfoques, para que te vuelvas a enfocar. Hay que volvernos a enfocar, iglesia. Tenemos que enfocarnos. Deja de quejarte ya. Vuelve a enfocarte. Necesitas regresar. Termino. Dios no nos prueba para hacernos mal. Dios nos prueba para formarnos, para formarte, para formarme. Cuando usted le canta a Dios y le dice: moldéame como el barro en manos del alfarero, ¿qué usted le está diciendo a Dios con esta canción? Dios te va a moldear, y para moldearte tienes que pasar por el fuego y por la prueba. El alfarero, para sacar una buena vasija de ti y de mí, nos pasa por el horno de fuego.